Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estoy aquí por Noemí Sanín. Muchas veces las necesidades económicas de un gobierno para realizar inversiones llevan a tomar medidas polémicas, sobre todo en esta época de nubarrones para la economía. Y sobre una de esas decisiones tomadas por el gobierno de Colombia es que gira nuestro programa del día de hoy. Se trata nada menos y nada más que de la principal empresa del sector eléctrico de este país, de la venta, y una de las más rentables que tenía el gobierno para invertir en infraestructura. La vendió en una subasta donde solo hubo un proponente, la empresa canadiense Brookfield, y a pesar de la oposición de gran parte de la opinión pública, se llevó a cabo esta negociación. Para hablar de este tema nos acompaña el senador Iván Duque, quien está a mi costado derecho. Senador, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por ampliar y enriquecer este importante debate. Muchas gracias, Juan Diego, un placer estar acá en el programa. Y también está a mi lado izquierdo el senador Ángel Custodio Cabrera, quien ve con buenos ojos este negocio, o eso es lo que parece. Senador, buenas tardes. No, muy buenas tardes, Juan Diego, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la venta de Isagen. ¿Fue bueno o fue bueno este negocio? Senador. Bueno, yo creo que es un negocio mal planteado por distintas razones. La primera, la empresa fue mal valorada. Una empresa en el siglo XXI se tiene también que valorar por sus activos intangibles. Todo el desarrollo de propiedad intelectual que había hecho la empresa, detectando los lugares estratégicos para proyectos eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos, no fue debidamente valorada. Segundo, los activos ambientales de la empresa. Estamos hablando de más de 22.000 hectáreas de bosques primarios y espejos de agua que son monetizables, que se convierten en dinero en los mercados de reducción y captura de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente, el activo subyacente, que es el agua. Estamos hablando de más de 5.200 millones de metros cúbicos de agua en un país que tiene que enfrentar cada vez más necesidades hidrológicas. Ahí hay una primera falla. Y lo segundo, Isagen es una empresa muy rentable para el Estado colombiano. Es la segunda generadora de energía que tiene el país, genera más del 16% de nuestra energía en un mercado que va a estar creciendo al 4% por año y donde para los privados va a ser cada vez más complejo por el tema ambiental y por el tema social hacer esa expansión. De manera que el Estado se necesitaba en una empresa rentable y una mala valoración. Usted naturalmente no opina lo mismo. No, primero que todo, ante la opinión pública se colocó todo el estudio que hizo la banca de inversión. O sea, esto no fue que un funcionario en un escritorio se sentó y dio un valor. Una banca de inversión que hizo todos los análisis financieros, que colocó todo lo que acaba de decir todo el doctor Duque aquí en este momento, lo valoró y hoy ese valor, el 48% es 5 los billones que entregó el gobierno, que va a recibir el gobierno. Yo creería que hoy el gobierno nacional hizo una muy buena decisión, a pesar de lo que se viene diciendo de que es la joya de la corona. Uno puede hablar en el negocio energético cuando es dueño de la totalidad, pero en este momento cuando el gobierno es el que regula las tarifas de energía, ahí uno no le ve ningún problema. Y miremos qué es lo que tiene que hacer el Estado en cualquier parte del mundo. Hace un papel financiero, regula un mercado o busca soluciones a sus asociados. ¿Cómo lograr descifrar, porque es muy complicado hacerlo, que se haga una subasta con un único oferente? Bueno, ese es un tema legal poco complicado que uno puede decir, oiga, digamos decir, es que no apareció nadie más. Unos se retiraron. Pero no se retiraron por retirarse, es que la valoración que hizo el gobierno fue tan alta que no quisieron participar. Ese es el argumento prioritario para eso. ¿Y no puede interpretarse como un favorecimiento? No, eso ya es la oposición que coge ese elemento y es válido, digamos, dentro de las discusiones, pero no puede haber ningún favorecimiento y para eso están los organismos de control, está todo el mundo revisando el tema y ya hasta ahí uno, digamos, opinaría frente a eso, porque cuando un favorecimiento puede incurrir en algún delito o lo que sea, entonces para eso están los organismos. Senador Duque, usted dice que este fue un mal negocio en estas circunstancias, pero antes el gobierno del partido del senador Álvaro Uribe, al cual usted pertenece, estuvo de acuerdo en venderla, ¿no? ¿Por qué ahora es mal negocio y antes? Yo quiero aclarar varias cosas acá. Durante el gobierno del presidente Uribe se hizo un proceso de política pública para democratizar la propiedad de muchas de las empresas, entre ellas Ecopetrol y también Isagen. ¿Qué era democratizar? Que se vendía una parte, pero no era una transferencia a un solo actor.
era la posibilidad de que todos los colombianos a través del mercado público de valores pudiéramos invertir en esas empresas. Isagen vendió el 19% a comienzos del gobierno de la administración del presidente Uribe. Con ese 19%, la plata no se fue para otro lugar distinto a Isagen misma, que la recibió y que con esos recursos pudo hacer la expansión de proyectos tan importantes como Hidrosogamoso, Cinderella, Cañafisto. Fueron proyectos que entraron en la planeación a raíz de ese ingreso de capital. Es verdad que en el año 2007 hubo una misión de asuntos fiscales donde estuvo el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría y le recomendó al gobierno vender Isagen e ISA también. Eso se llevó al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros y el presidente de la República decidieron no venderla. Esa es la historia de ese proceso. Si usted me pregunta a mí, hoy soy senador de la República, yo no lo era en esa época, pero siendo el gobierno que fuera y el ministro que fuera, los argumentos míos en contra de la venta serían igual de categóricos con los mismos argumentos en el gobierno que sea. ¿Usted cómo ve esa postura? Bueno, primero que todo, es que es muy fácil hablar con lo que pasó. En su momento del 2007, el exministro Oscar Iván Zuluaga tenía todo listo para la venta. Lo que pasa es que no se le dio la venta, pero si hubiera dado las circunstancias lo habían vendido. Y no por 6.6 billones como hoy, sino estaba valorada en 3 billones de pesos. Entonces, eso hoy, doctor Iván Duque, se puede uno volver atrás. Ah, es que no lo hice. No lo pudieron hacer, que es diferente. Pero estaba previsto porque necesitaba el Estado los recursos. Es que la venta no es mala. La venta lo que es beneficia a todos los colombianos. Es que uno puede tener 6 billones de pesos en una caja guardaditos produciendo 107 mil millones de pesos, que es lo que produce hoy Isagen, o colocamos esa plata y hacemos lo que se ha anunciado por parte del gobierno nacional. Yo quisiera contestar a lo que dice mi colega y buen amigo Ángel Custodio en ese tema. El gobierno le ha presentado al país un falso dilema, y es, vendamos a Isagen porque con esa plata vamos a construir carreteras. La primera pregunta es, ¿por qué cuando el gobierno recibió los más de 60 billones de pesos entre el 2010 y el 2014, derivados de la renta petrolera, a nadie se le ocurrió capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional para hacer esas operaciones de financiamiento? Dos, ¿por qué nunca se permitió que las utilidades de Isagen, de ISA y de Ecopetrol fueran para que esas empresas hicieran sociedad en la financiera y pudieran capitalizarla? Es más, la Financiera de Desarrollo Nacional podría endeudarse con el BID y con el Banco Mundial y con la transferencia de utilidades de esas empresas poderla capitalizar. Entonces ahí hay un falso dilema. Y quiero decir una cosa, es muy grave que se venda Isagen para darle créditos concesionados a unos contratistas que tienen grandes recursos para proyectos donde dice que la rentabilidad está entre el 14 y el 18%. Porque yo pregunto, si es tan rentable, ¿por qué no llega a la banca privada? La banca privada no está prestando porque los riesgos son altos y entonces quiere que esa responsabilidad la tenga el Estado, hasta el punto que las vigencias futuras en dólares las pasaron del 30 al 50%, asumiendo los colombianos mayor riesgo cambiario y algo muy grave, que yo no sé si esto se ha dicho públicamente, y es, se buscó que inclusive del Banco Agrario se sacaran 2 billones para prestar por debajo de la tasa de mercado. Ese es el tema, porque el senador Duque ha tocado un punto clave. Primero, dentro de la lógica de la gente, se hace esta pregunta, senador Cabrera. ¿Por qué no usar la plata que producía Isagen y prestar para hacer una inversión, por ejemplo, en el tema de carreteras? ¿Por qué no? Mire, las utilidades, el promedio de las utilidades de Isagen son 107 mil millones o 100 mil millones de pesos. En algún año produjo un poco más. Sume usted cuando las vías se requiere hoy 40, 50, 60 billones de pesos. Eso es imposible cumplirlo. Uno hoy, y miren el Estado... O sea, nadie le prestaría al Estado... Es que hoy no hay la plata, no tiene los recursos, pero si usted tiene 6 billones de pesos, yo puedo llegar a 30, 40 billones de pesos y resolver la situación. Pero es que la situación económica que está viviendo el país no es la cómoda de hace 10 años, 15 años, que uno puede esperar que tenemos una renta petrolera. Mire lo que pasó ayer, bajamos a 25, hoy el gobierno tuvo que anunciar la austeridad total. Y ojalá la cumplan. De acuerdo, se está hablando ahí de una serie de medidas para... Yo quisiera referirme a ese punto que tocaba el senador Ángel Custodio. Él dice, mire, hay que vender Isagen porque esa plata hay que dársela a las carreteras. Número uno, senador, las utilidades de Isagen no son en promedio 107 mil. La participación del Estado, lo que recibió la Nación de Utilidades, en promedio los últimos 3 años así fue porque se estaba amortizando Hidrosogamoso. En el 2015 recibió el Estado en pago dividiendo más de 250 mil millones de pesos. Pero no por las utilidades normales. No, pero por las utilidades de la empresa. Ahora, y le quiero decir otra cosa, que ahí viene la discusión.
Si usted me está diciendo a mí que van a tomar 6 billones y van a prestar apalancados 36 para hacer carreteras, usted es contador, usted es una persona que conoce muy bien de las finanzas. Si van a prestar 36 para 30 concesionarios, hay una clara concentración de riesgo. ¿De cuántos son las provisiones? Por los niveles de riesgo debería ser del 20%. Esos son los mismos 6 billones del valor de Isagen. Entonces, o Isagen va para prestar o Isagen va para cubrir provisiones. Eso no se lo han dicho al país. Claro, porque se ha tocado el tema clave de esa plata que se supone va a destinarse para las carreteras. ¿No hay un banco privado que prestara esa plata si es tan buen negocio? No, primero que todo es que estamos hablando de cifras. La banca colombiana no es capaz de colocar 60, 80 billones de pesos aquí. Por los riesgos. Pues porque es que el país hoy, el país... ¿Por qué sí entonces el dinero de los colombianos vendiendo Isagen? No, perdón, 24. El país hoy no tiene una capacidad de decir, oiga, voy a tener utilidades en este sentido, los ingresos de la nación se cayeron sustancialmente, o una de dos, empezamos a administrar la pobreza que hoy vamos a tener, o simplemente nos quedamos quietos y todas las obras que requiere el país no se hacen. ¿Qué pasa con la baja de la renta petrolera? Hay que buscar otras alternativas de ingresos. Otras alternativas de ingresos ya se está dando, como fue la industria, hoy está dando una proyección fuerte, pero necesitamos la agricultura o otras industrias en Colombia que se muevan. Pero para eso necesitamos obras de infraestructura. Si no tenemos las obras de infraestructura, seguimos en el atraso que hoy tenemos. Lo más fácil es lo que dice el senador Duque, quedémonos quietos aquí, no avancemos en el riesgo, simplemente tomemos esta decisión, nos quedamos quietos y administramos. La inversión social en el país no se puede parar, que es lo otro que nosotros, cuando el senador dice que hicieron toda la plata, miremos toda la inversión social en que ha avanzado el país. Yo quisiera ahí referirme a varias cosas. Uno, el Centro Democrático votó a favor de la ley de infraestructura. Este senador, en la comisión tercera, y después en la plenaria defendió que en el proyecto de ley de cuentas abandonadas se pudieran utilizar los recursos para infraestructura de manera sostenible. Es más, propusimos 19 instrumentos para preservar Isagen y capitalizar la financiera de desarrollo nacional. Luego, no es cierto que nosotros no estemos siendo, digámoslo, proactivos en eso. Lo que a mí me parece grave es que nosotros estemos dando con la plata de Isagen créditos subsidiados o concesionados o ultrablandos que tienen 20 años de plazo y 8 años de gracia cuando no lo está haciendo la banca privada. Hay que recordar que esos proyectos, primero, han generado muchísima presión fiscal por vigencias futuras. Hoy las vigencias futuras son 11% del PIB y son para financiar ese tipo de proyectos. Y adicionalmente, los peajes de esas carreteras no van a cubrir toda la inversión. Entonces estamos vendiendo un activo que es estratégico, que es importante y rentable, para entregar créditos concesionados a proyectos que por sí solos no son atractivos para la banca privada cuando así los vendió el gobierno, que eran muy bien estructurados, donde necesariamente iba a llegar la banca del exterior. No llegó la local y tuvimos que buscar instrumentos como el ampliar vigencias futuras y dar créditos subsidiados y meterle la mano al Banco Agrario para hacerlos rentables. Yo creo que al gobierno le ha faltado sinceridad en eso. Rápidamente, senador, para irnos a comerciales. Es que uno de los temas es que no todas las obras de infraestructura les van con peajes. El gobierno Los 4G sí, senador. No todas, todas van con peajes. Si se supone que un privado la construye, él querrá recuperar la Claro. Pero déjeme, ya vamos a ahondar en ese tema, sobre todo porque además ya está demandada la venta de Isagen y ha puesto inclusive de acuerdo muchos que son rivales políticos en torno a esta causa, frenar la venta de Isagen. Pero de eso y mucho más hablaremos al volver. Seguimos en polos opuestos discutiendo lo bueno, lo malo que hay detrás de la venta de Isagen, la llamada joya de la corona en el mercado de la electricidad y de la energía en nuestro país. Está conmigo el senador Iván Duque del Centro Democrático, el senador Ángel Custodio Cabrera, pero hablemos de las consecuencias que esto tiene para el colombiano de a pie. ¿Lo afecta o no lo afecta? ¿Usted qué dice, señor? Bueno, yo creo que en primer lugar va a haber una afectación que va a venir hacia futuro en cuanto a la provisión del servicio de energía en Colombia. ¿Cuál es la afectación? La demanda energética en el país está prevista a crecer a un ritmo del 4% por año durante las próximas 2 décadas. Eso quiere decir que Colombia tiene un enorme potencial. Pero los grandes proyectos hidroeléctricos, que tienen una gran complejidad social y ambiental, son cada vez menos atractivos para los inversionistas puramente privados.
Proyectos como Hidrosogamoso se pudieron adelantar exitosamente también gracias a la presencia del Estado detrás de Isagen. Entonces yo me temo que va a haber una capacidad instalada de gran calado que se va a ver sacrificada por tener única y exclusivamente actores de mercado allí. Por otro lado, yo creo que hay que reconocer unas fallas estructurales del mercado energético de Colombia que yo creo que se van a acentuar con la presencia estrictamente de solo privados. Uno, es un mercado oligopólico. Dos, es un mercado con grandes barreras de acceso. Y tres, es un mercado que privilegia la capacidad instalada recibiendo el cargo por confiabilidad. Entonces yo me temo que de pronto también en el mediano y largo plazo vamos a ver también una afectación que se traduzca en tarifas. Hay un razonamiento básico y es, ¿por qué si la energía no es tan buen negocio como parece, si hay privados interesadísimos en pagar lo que sea por adquirir una empresa como Isagen? No, a ver, primero que todo, arranco con lo último de mi amigo el senador Iván Duque. El tema de tarifas hoy está regulado, por eso ese instrumento lo tiene el gobierno nacional. ¿Eso qué significa? Que usted no puede cobrar más de lo que yo le autorice. O sea, el ciudadano común y corriente no le va a afectar absolutamente nada. La estructura energética hacia el futuro. El Estado hoy, como hoy lo tiene, no puede hacer ningún tipo de inversiones porque el dinero no lo tiene. Entonces, ¿cómo puede aumentar la capacidad energética? Por eso tiene que venir un tercero a colocar una plata y hacerlo. Ese es el argumento con el cual uno dice no hay un daño inmediato o a futuro como lo plantea el doctor Iván. Es simplemente suposiciones del futuro. Hay que mirar todo el tema y todo recae en la regulación que hace el gobierno nacional. ¿Pero para las tarifas se afectarán? Pues mire, yo creo que hay problemas que ya se han visto, inclusive en lo que ha ocurrido recientemente. Vuelvo y lo digo. Nosotros queremos un mercado energético cada vez más competitivo donde entren nuevos actores, no donde los actores sigan cerrados en un pequeño oligopolio. El problema es que, por ejemplo, como el cargo por confiabilidad, que todos lo pagamos en la tarifa por tener capacidad instalada y generación en firme, ese cargo lo estamos pagando a quienes ya tienen la capacidad instalada. Entonces, los nuevos actores que tienen que llegar a construir, pues tienen ahí un desincentivo versus los que ya son actores del mercado. Al vender Isagen, ¿qué hicimos? Le trasladamos lo que ya tenía el Estado instalado, se lo entregamos a unos privados con un elemento. Esos privados se quedaron con proyectos que el Estado tomó a riesgo con gran esfuerzo como Hidrosogamoso. Porque es que Isagen pagó por Hidrosogamoso cada centavo sin recibir un peso del Estado, únicamente por su generación de caja. El pago de confiabilidad, el que usted habla, que es un punto clave, nos lo cobraron a todos los colombianos en la factura, a los grandes, inclusive, consumidores de electricidad en nuestro país, para enfrentar emergencias energéticas como, por ejemplo, la que estamos padeciendo hoy por hoy, y esa plata está embolatada. Pues, yo no diría embolatada, en eso hay que ser rigurosos. Yo lo que diría es, el cargo por confiabilidad es un elemento que hemos pagado en la tarifa, que en los últimos 10 años hemos pagado 8.000 millones de dólares, ¿y es para qué? Para tener capacidad instalada y oferta en firme de energía. Y sobre todo, oferta en firme en momentos de estrés hidrológico como son los fenómenos del Niño. Resulta que antes de que el fenómeno del Niño entrara en su periodo más crítico, ya habíamos visto generadoras que recibiendo el cargo no estaban cumpliendo con la oferta en firme y cómo tuvimos que responder con un aumento de tarifas. Entonces, para nadie es una mentira que la CREG, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, está capturada de alguna manera por esos intereses oligopólicos y que muchas de las fallas de regulación que han favorecido estrictamente a privados ha representado que el mercado no le da todas las garantías al consumidor. ¿Y es el temor que siga ocurriendo eso? No, mire, digamos con esto que ocurre con Isagen, yo creo que el Congreso de la República tiene que cambiar un poco las reglas de juego del control en el tema regulatorio. Yo estoy de acuerdo con eso, el doctor Iván, creo que iban a presentar un proyecto de ley en ese sentido, de que seamos rigurosos en la toma de decisiones frente, por ejemplo, al tema del cargo por confiabilidad. Y sobre todo el seguimiento de lo mismo, porque eso quedó en el país la sensación de que pagamos una ineficiencia total. Pero eso ya es una decisión administrativa y una decisión de control en la cual los entes tienen que entrar a dar una salida a esa situación. Yo sí creo que hay falta un poquito más de regulación y con lo que pasó con Isagen, el Congreso sí tiene que presentar una norma que regule un poquito más y tengamos la tranquilidad que el control... ¿No se debió hacer antes? No, se hace. Déjeme, a mí me parece que hay un tema bien importante aquí. El senador Ángel Custodio, porque tengo gran aprecio, y otros senadores han dicho es que ya el mercado de energía está tan regulado, entonces el Estado no necesita estar en el mercado sino solamente regular.
pero sí están de acuerdo en que el mercado que el Estado se vuelva banquero, que también es hiperregulado y hay un poco de actores. Entonces el argumento es que hay que crear ese banco para darle créditos blandos a unos concesionarios porque hay una falla de mercado, porque no está llegando la banca privada. Yo me pregunto, ¿usted cómo cree que se van a sentir en Colombia los pequeños y medianos empresarios? Esa MIPYME, que representa el 99% del total de negocios en Colombia y que solamente recibe el 14% de los créditos. ¿O qué me dice el pequeño productor agropecuario, donde solamente 3 de cada 10 recibe crédito y nadie les está corrigiendo a ellos las fallas de mercado? Pero entonces sí tenemos que crear un banco para corregir la falla de mercado que le preste a unos pocos con alto riesgo que van a tener proyectos de altísima rentabilidad. Yo creo que eso es inconsistente en la filosofía de gobierno. Pero aquí hay un tema delicado, doctor Iván. Es que usted está equiparando a un banco que tiene una cosa de prestar plata común y corriente. Aquí estamos hablando de las obras de infraestructura de este país. Aquí no estamos hablando de cualquier activo. Y el único que lo puede hacer es la figura económica que se ha planteado acá. Por eso no podemos hablar abiertamente que es que aquí simplemente a uno lo estamos favoreciendo. Es que ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando una infraestructura que nos va a dar rentabilidad, que nos va a dar compatibilidad y sobre todo generación de empleo. Bueno, pues vamos a hablar justamente de eso, además porque nos han vendido la idea de que esta plata se va a invertir en infraestructura vial, en carreteras de cuarta generación, que le van a mejorar también la cara al país. De eso en breve, ya regresamos. Seguimos con mucho más en Polos Opuestos hablando de la polémica venta de Isagen. Se vendió ya la compañía para invertir dinero y apalancar una serie de créditos a los privados que construyan carreteras de grandes dimensiones y con todas las especificaciones técnicas y modernas del caso. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? Mira, a ver, yo creo una cosa. El país necesita mejorar su infraestructura, no hay duda de ello. Pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno durante 5 años haya dicho que la estructuración de esas carreteras, por su sola modalidad y su propia planeación financiera, va a ser atractivo para que entre la banca privada. Y cuando la banca privada dice, bueno, yo le financio, pero le financio a esta tasa por los niveles de riesgo, esa tasa, como no le sirve a los constructores, entonces toca crear un estado banquero para que les preste a los concesionarios a una tasa inferior a la que prestarían los bancos por el mismo nivel de riesgo. Con otro elemento. No todos los productos que está ofreciendo la financiera son productos de mercado. Hay productos muy blandos. Mire, por ejemplo, los productos indicados. 20 años de plazo, 8 años de gracia para una construcción de obras donde hay carreteras donde 1 kilómetro vale más de 15.000 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿será que esas carreteras se van a pagar con peajes? ¿Será que esas carreteras van a necesitar peajes sombra pagados con el erario público? ¿O será que lo que va a ser rentable son esas condiciones blandas que está ofreciendo el Estado banquero en este caso? ¿Usted qué dice eso? No, mire, yo vuelvo en mi argumento anterior en el sentido de que aquí lo que estamos haciendo es un esfuerzo para modernizar el país. Si no lo hacemos, pues simple y llanamente continuamos en lo mismo. Visita uno cualquier país, sale de Colombia y las obras de infraestructura, ellos hicieron ese esfuerzo enorme. Y vale la pena aquí, porque todo el mundo cree que todo se puede pagar con peaje, y resulta que eso no es cierto. Unas cosas se pueden pagar, el mantenimiento lo puede hasta un sector, pero falta, y el gobierno es donde tiene que garantizar. Por eso cuando el doctor Iván dice es que el gobierno trata de subsidiar, pues claro, porque en el futuro, si no hay esa modalidad, pues no se van a hacer las grandes obras, sobre todo en el tiempo más rápido, porque el otro tema es que uno podemos esperar 10, 20 años si las hacemos. Pero necesitamos hacer esas obras hoy. ¿Por qué hoy? Porque el país requiere transformar sus ingresos urgentemente. Y la única manera es con las obras de infraestructura. Sí, pero yo creo, senador, y perdóneme, amistosamente le hago el siguiente reclamo, es que el gobierno vendió la venta de Isagen versus las carreteras sobre la base de la rentabilidad. El gobierno está diciendo, las carreteras van a tener rentabilidad entre el 14 y el 18%, e Isagen es muy poco rentable. Sobre esa base, yo preguntaría, entonces, ¿son rentables las carreteras con los créditos concesionados? ¿Son rentables las carreteras por los flujos de caja que van a generar los peajes? Entonces, yo lo que me temo es que el gobierno vendió esa idea de rentabilidad y no hay ningún sustento, porque ni siquiera en los documentos oficiales hay un modelo financiero creíble que permita justificar una rentabilidad del 14%.
Bueno, mire, la rentabilidad a veces hay que mirarla de dos maneras. La rentabilidad física de un balance y la rentabilidad social. Si usted mejora las obras de infraestructura, ¿usted cómo mide esa rentabilidad social en un país? Claro. A mí me gusta... Solamente para cerrar, ya se nos está acabando el tiempo, senador, discúlpeme. Quisiera rematar diciendo, bueno, ¿qué se puede esperar ahora? Ustedes demandaron inclusive con los del Polo, con los de la izquierda, en fin, rivales políticos decidieron demandar la venta. Pues mire, para defender los intereses del país no hay color político. Aquí hemos estado unidos personas de distintas filiaciones ideológicas y partidistas y lo hemos hecho porque consideramos que la venta de Iságen fue un mal negocio. Vamos a interponer los recursos y esperamos que la justicia nos pueda favorecer a los colombianos. Si no se hace, si sigue adelante esta venta, lo único que nos queda a nosotros de herramienta, y lo vamos a hacer desde ya, es una supervisión rigurosa para que todo lo que el gobierno prometió que iba a darse con esa venta se cumpla. De lo contrario será el perfeccionamiento de una trampa más al pueblo colombiano. ¿Algo más que decirme, querido? No, lo último que dijo mi amigo el senador Iván Duque, en el sentido de que todos los colombianos defendemos el patrimonio. Aquí nadie lo está entregando, regalando por el estilo. Y el control político que ejerce el Congreso de la República siempre estará latente para denunciar lo que haya que denunciar en ese tema. Bueno, pues senadores, muchísimas gracias por Diego, acompañarnos. muchísimas gracias, senador, un placer. Al senador Duque. Un placer tenerlos aquí. Aquí termina Polos Opuestos por el día de hoy. Gracias a nuestros invitados. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @poloscaracol. Hasta la próxima semana. Uf.